Hola habitantes en el país de los jóvenes, soy Carlos y estamos en una nueva entrevista. Hoy nos visita Ángel Ramírez del partido Bien, quien nos va a contar muchos datos interesantes. Él es un joven que tomó la decisión de participar en política y pues dijo, bueno, vamos al país de los jóvenes también para contarles a muchos de ustedes quién es, por qué el interés de participación, cuál es su propuesta que tiene como partido y como candidato también a diputado, y hoy lo vas a conocer. Así que bienvenido Ángel, un gusto conocerte, bienvenido al país de los jóvenes. Gracias, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Pues mira Ángel, ¿cuántos años tenés? Tengo 28 años. 28 Así años, es. 28 años, pues sos una persona bastante joven. Bueno, sabemos que Guatemala, casi el 70% de la población es menor de 30 años. Dentro de la gente que está empadronada también, aproximadamente 3,5 millones está entre los 18 y 35 años, ¿verdad? O sea, viene también no solo de participación joven en candidatos, sino también en la parte de quién va a votar y quién va a elegir a ustedes, ¿verdad? Entonces, contame. Primero iniciamos con un poquito de quién eres, tu familia, tu infancia, tu parte de estudios también, que yo creo que a la gente le va a interesar muchísimo conocerte. Buenísimo. Pues gracias, Carlos. Bueno, como mencioné antes, tengo 28 años. Tengo una historia de vida no es tan compleja, pero tengo algunas cuestiones que han determinado mucho mi forma de crecer y mi forma de ser el día de hoy, ¿no? El primero es que yo fui un bebé prematuro. Yo no tendría que haber nacido en el mes que nací, sino que me adelanté por 3 meses. Estuve un mes más o menos en incubadora y terminando. Y digo esto porque al final de cuentas, este simple hecho, digamos, de haber nacido de forma prematura, marcó muchísimo mi vida, hasta en el mismo sentido de poder cursar grados más altos, por ejemplo, de los que debería haber cursado si hubiera nacido en una fecha que estaba programado, digamos, que estaba programado para haber nacido. Entonces, digamos, desde ahí, digamos, creo que mi vida empezó como a tener ciertos hechos que la fueron marcando, ¿no? Bueno, y también hay un punto importante acá, digamos, en el tema de defender la vida, pues, o sea, Exacto. lucharon por ti para salir adelante, para que tuvieras ese espacio, digamos, de Exactamente, ¿no? oportunidad, ¿verdad? Y creo que eso, desde ahí yo ya era inquieto, yo ya era hiperactivo desde el momento en el que nací, ¿no? De hecho, estudié en el Liceo Guatemala toda mi vida, desde preparatoria. Bueno, antes no existían los grados más pequeños en el liceo, entonces yo entré en el año 97 al Liceo Guatemala, y 12 años de mi vida estudiando en el Liceo Guatemala, algunos de ellos en riesgo porque siempre mis notas eran muy buenas y la única que tenía raspado todo era comportamiento, no era conducta. Entonces siempre fui un niño muy inquieto. Toda mi vida estuve en el Liceo Guatemala, pasé más o menos 3 años con matrícula acondicionada por el mismo hecho de ser tan inquieto. Y me recuerdo que a mi mamá le dijeron una vez en preparatoria que yo era un niño que terminaba de hacer sus cosas en clase y lo hacía rápido y lo hacía bien, y me levantaba para ir a molestar a los demás que no lo habían terminado aún. Entonces mi característica era que todos los días llevaba un lorito como sello en la libreta de tareas, ¿no? Entonces, pero siempre en mi vida he sido muy activo. Yo creo que eso me ha marcado mucho, y ese es el mismo espíritu que mantengo en todas las cosas que emprendo siempre, ¿no? Desde el trabajo, desde lo personal, lo académico, siempre ha sido de esa manera, Con muchas ¿no? ganas de hacer las cosas. Exactamente. Luego del Liceo Guatemala entro en el año 2009 a la universidad a estudiar ciencia política en la Universidad Rafael Andívar. Luego en el 2011 me lanzo como candidato a representante estudiantil en la facultad. Resulta
hubiera podido volver a vivir, ¿no? Entonces creo que fue una experiencia muy interesante. Ver una universidad pública en otro país también te cambia la perspectiva de lo que estudias y de cómo lo estudias, ¿no? Creo que las metodologías también son muy diferentes. Allá, por ejemplo, los estudiantes podían no asistir a clase y simplemente ir a los exámenes y podían pasar las clases así, ¿no? Mientras que aquí estamos muy acostumbrados a una cultura un poco más rígida y más vertical de... Esa espinita también de querer hacer. Bueno, antes del interés por participar políticamente me nació el interés del Congreso de la República. El Congreso de la República es algo que siempre me ha apasionado. En los temas de la ciencia política es lo que más me gusta y lo que siempre más me ha llamado la atención. Y primero porque fue la primera experiencia laboral que yo tuve, fue trabajar como asesor en el Congreso. Yo en el año 2000, entre el año 2013 y 2014 empecé a trabajar en el Congreso de la República. Fui asesor del diputado Hugo Morán. En su momento él era diputado y estábamos trabajando en la Comisión de Seguridad Alimentaria y en el Frente Parlamentario contra el Hambre. Entonces empecé a conocer la dinámica legislativa y realmente fue algo que me empezó a llamar la atención y que me gustó mucho. Y que después él cuando él se cambió de bancada para el proceso electoral del 2015, yo me tuve que retirar por esa misma razón. Y empiezo a laborar en Congreso Transparente, en un proyecto de una organización que se llama Guatecambia, de sociedad civil, y empiezo a trabajar, o sea, digamos, toda mi vida profesional ha estado vinculada al Congreso de la República. Y ahí es donde me empiezan a hacer el interés de decir, bueno, desde sociedad civil y tratando de fiscalizar y auditar al Congreso, te topabas con muchos obstáculos, ¿no? Y realmente obstáculos que no necesariamente eran el no se puede, sino que es el no quiero de parte de los diputados, ¿no? Entonces ahí empecé a entender que el cambio no viene exclusivamente de presionar a la institución pública y al funcionario público, sino también el cambio viene por asumir ese compromiso de responsabilidad de demostrar que hacer las cosas bien dentro de una institución pública es una cuestión casi exclusivamente de voluntad y no de mal funcionamiento de la institución, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, con ya tener la experiencia entonces de haber estado muy de cerca dentro de esta institución? Tenés también la comunicación de gente o de la población de lo que perciben de las personas adentro del Congreso o posiblemente también lo que se exige de parte de la población a decir, bueno, miren, ¿por qué no hacen? ¿Por qué esta situación está así? ¿Cómo balanceas esas dos partes? Porque también ya tenés la experiencia de trabajar adentro y tenés el comentario de la gente. ¿Cómo visualizas o qué le dirías a la gente en función a eso? Yo creo que la clave es siempre buscar que el Congreso sea más abierto y cercano a la ciudadanía. Y la parte fundamental es que las personas nos tenemos, por un lado, digamos, del lado de la ciudadanía, tenemos que mantener esa permanente vigilancia con nuestros representantes, porque a veces pensamos que la democracia es el simple hecho de ir a una urna cada 4 años y listo, sino que ahí sí que desde el aprendizaje que tuve con la organización era que mientras más información hay fluyendo con la ciudadanía, pero de forma sencilla y de forma accesible, es más fácil que las personas se mantengan en esa constante vigilancia, ¿no? Entonces, del lado de la ciudadanía siempre es mantener como ese interés por no dar un cheque en blanco a un funcionario público y mantener esa presión. Y por el otro lado, desde dentro, es que hay veces que son acciones muy concretas y posiblemente que se puedan ver muy sencillas, pero que realmente terminan por reconstruir la confianza entre el ciudadano y la institución pública. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Ahí hay una palabra básica, digamos, que acabas de utilizar y es confianza, ¿verdad? ¿Cómo, desde tu punto de vista como joven, como pues, candidato a diputado, cómo se puede generar ese equilibrio de confianza entre la institución
que yo estoy pidiéndole, más o menos haciendo los cálculos electorales, necesito alrededor de 25,000 votos, 26,000 votos como mínimo para poder llegar. Mi perspectiva es, estoy con 26,000 jefes pidiéndoles un trabajo para los próximos 4 años. Y un trabajo común, digamos, en cualquier empresa a uno le piden informes de labores, le piden que uno llegue a su oficina, le piden que uno esté realmente cumpliendo con sus funciones y demás. Y ahí es en esa perspectiva donde realmente los diputados no lo han hecho. Y ese es el grave problema y por eso se ha destruido esa confianza y esa cercanía o esa legitimidad que podemos tener de nuestros representantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy proponiendo 7 compromisos de transparencia que, como te decía antes, quizás son acciones muy puntuales o muy sencillas, pero que realmente tienen un fondo mucho más importante, que es el de reconstruir la confianza. Por ejemplo, es de publicar informes de labores mensuales, publicar mi recibo de salario, publicar los fondos que yo pueda manejar en algún momento, digamos, en el caso de que pudiera ser presidente de una comisión o miembro de junta directiva, publicar todos los fondos que pasen a través de mi despacho, tener una política de despacho abierto en donde quiero visitar una zona una vez al mes para poder mantener ese contacto con la ciudadanía, publicar mi agenda de trabajo, con quién me reúno, qué temas estoy tratando, publicar los informes que solicito a las otras instancias públicas, porque eso es uno de los grandes puntos por los cuales se habla de la extorsión de parte de los diputados, ¿no? El diputado tiene esa potestad de exigirle información a las instituciones del Ejecutivo, por ejemplo, y cuando el Ejecutivo le manda los informes, el diputado se queda con ello y probablemente si está encontrando un caso de corrupción, lo que ha hecho muchas veces, o han hecho muchos diputados en algunas ocasiones, es: yo encontré un caso de corrupción y lo que voy a hacer es, mire, señor ministro, no lo divulgo, pero me da unas plazas o... Sí, pues. Entonces... Es la transparencia. Y yo creo que aquí es un tema también relacionado con la parte de valores y principios, ¿verdad? Y eso es lo que se está construyendo en esa debilidad del concepto de valores, la desconfianza, digamos, ¿verdad? Porque eso es lo que se está buscando desde la población, el que se pueda hacer todo con transparencia en un concepto de bien común, ¿verdad? Exacto. Que eso es un tema bien interesante. Sí, y un Congreso que realmente trabaje y no solamente legisle, porque no es su única función, pero sino que trabaje en general para realmente favorecer los intereses de la ciudadanía en general, del bien común, ¿no? Ahí sí responder a la Constitución Política de la República y responder a la función por la cual ellos están ahí, que es el velar por el bienestar de la población en general. Porque es muy fácil que vengan empresas y que le paguen el doble del salario a los diputados para que legislen en favor de sus propios intereses. Pero ahí es precisamente lo que decías, es una cuestión de ética y de profesionalismo. Hemos perdido la ética y el profesionalismo en nuestros representantes. Y realmente ahí es donde entramos como jóvenes con una nueva perspectiva, con una nuevo orden de ideas que nos permita decir: en este trabajo yo quiero cumplirlo como si lo estuviera haciendo en cualquier otro trabajo, cualquier otra persona. Porque nosotros ahí, como te mencionaba, no es un privilegio estar ahí. Ahí es un trabajo más y es una responsabilidad y un compromiso de representar a la ciudadanía dignamente y pensar en el bienestar de ellos, ¿no? Ahí sí que somos representantes. Y hace unos días estaba en un foro y me preguntaban $6,000 jefes, pero tenés un equipo de 16 millones de personas o más, ¿verdad? Porque es toda Guatemala la que realmente pone los ojos y está atenta a todo el trabajo y obviamente repercute en la población, ¿verdad? No solo repercute decisiones internas en el Congreso, sino esto repercute a nivel país o a nivel internacional. Y tanto lo bueno como lo malo. Como ¿no? lo malo, totalmente. Dentro de este inicio, digamos, de tu carrera, me imagino que mucha gente te dio algún consejo, tus papás, algún familiar, amigos. ¿De qué frases te recuerdas cuando dijiste, hoy sí, empiezo a participar en esto? Bueno, la primera que más me recuerdo es la de mi mamá, Ajá. que me dijo: mijo, ¿y por qué te vas a quemar tan joven? Y yo le dije: mamá, pero es que realmente ya llevo alrededor de 6 años trabajando en el Congreso y me doy cuenta que las cosas no cambian y alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Si yo no me meto
alguien más lo va a hacer por mí. O sea, la primera casilla del partido bien siempre iba a existir, pero que en mi decisión también estaba decir, puedo ser yo o puede ser alguien más. Y yo sabía que yo llevo la convicción, la pasión, el compromiso y realmente la ética y el profesionalismo con todo lo que hemos hablado ahí anteriormente, de asumir esa responsabilidad y decir, bueno, quiero llegar a hacer algo diferente. Todo aquello que yo exigí desde la sociedad civil como líder del proyecto Congreso Transparente, hoy quiero demostrar que sí se puede hacer. Claro. Entonces, la primera frase que me recuerdo fue esa de mi mamá. Obviamente me han apoyado mucho, mi novia, mi papá, mis tíos, o sea, sí, realmente mis amigos han sido en un pilar importante, pues, porque se necesita también del apoyo, digamos, emocional, digamos, en ese sentido. Y la promoción del Liceo Guatemala, por ejemplo, me han demostrado un gran apoyo y realmente me he sentido muy, muy confortado con esas palabras. Y yo les digo, o sea, quizás no me están apoyando ni financieramente, porque eso es un punto también importante. Yo estoy financiando toda mi campaña. Y ya vamos, quizás más adelante te cuento un proyecto que hice para financiarla, pero yo les digo, quizás no es financiero, quizás no es de que estén conmigo repartiendo volantes o poniendo un burrito a media calle, sino que con el simple hecho de que ustedes le compartan a alguien que conoces, a un candidato a diputado que puede llegar a cambiar las cosas, ahí está el apoyo mucho más importante que puedo tener, ¿no? Y eso te ha llenado, digamos. Sí. En la parte de las propuestas, me imagino que ya tu experiencia de trabajar dentro del Congreso ya te diste cuenta más a fondo de qué se puede hacer, qué se puede proponer, pero también como joven, como estudiante en ciencias políticas, pues como ciudadano también te das cuenta de muchas aristas de las cosas que la necesidad que tiene la población. ¿Qué es lo que propones? ¿O qué ha analizado el partido bien, digamos, en ese sentido? ¿Y qué es lo que tú como Ángel quisieras trabajar dentro del Congreso? Bueno, el primer punto es que, y algo que nosotros tenemos claridad, es que por eso fuimos el único partido político que no postuló candidato a presidente y vicepresidente, es que tenemos que tener las prioridades claras. Y el Congreso no es sencillo de abordar, digamos. O sea, hay muchos partidos políticos que están proponiendo su agenda legislativa en términos absolutos, como que si fueran a ganar los 150, bueno, ahora van a ser 160, los 160 diputados del mismo partido, entonces que va a ser fácil hacer pasar su agenda legislativa. Y creo que hay que ser realistas y entender que según lo que se ha visualizado durante lo que va de campaña, el Congreso va a ser un Congreso muy fragmentado. No va a haber un partido que tenga realmente una mayoría que nos permita pasar agendas legislativas fácilmente. Entonces, nosotros tenemos a nivel nacional desde el Partido Bien, tenemos 3 prioridades nacionales en las cuales queremos poner todo nuestro esfuerzo y nuestro enfoque. La primera, una ley de aguas. Es imposible que un país que realmente quiere garantizarle los recursos vitales mínimos a su ciudadanía esté permitiendo que hayan ríos desviados, por ejemplo, y que pasen aledaños a un grupo de aldeas y que hayan niños que se mueran de hambre, de desnutrición crónica y aguda, porque no tienen esa seguridad alimentaria que también el agua les puede ayudar a proveer, ¿no? Entonces, una ley de aguas. La segunda prioridad es la ley de competencia. Somos el único país en la región latinoamericana, a excepción de Cuba, por obvias razones, que no tiene una ley de competencia y que realmente es fundamental para los mercados concentrados y anticompetitivos. Y tercero, la ley electoral y de partidos políticos, porque necesitamos volver a dotar de institucionalidad a nuestra democracia. Lastimosamente, las reformas del año 2016 han demostrado sus pros y sus contras, pero creo que cada proceso electoral nos va dando enseñanza y la ley es perfectible siempre, ¿no? Entonces, a nivel nacional tenemos esas 3 prioridades que van enfocadas en desarrollo humano integral, crecimiento económico con equidad y sin privilegios y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y a nivel distrital, porque el partido así lo está manejando, tenemos prioridades nacionales y cada listado de diputados distritales tiene también sus prioridades. Yo aquí en la Ciudad de Guatemala me estoy enfocando en 2 temas fundamentales, el emprendimiento y los temas de ciudad, que realmente son las cosas que más nos afectan, ¿no? El empleo y las condiciones de vida diarias del tránsito, del agua, y la inseguridad, la violencia, etcétera, ¿no? Que por cierto, por ejemplo, estaba hace unos días recientes repartiendo volantes y me asaltaron repartiendo mis volantes, ¿no? Entonces, soy un ciudadano más que hoy está buscando cambiar esas condiciones de las cuales todos somos víctimas, ¿no? Tú nos comentabas, bueno, están estos proyectos, pero también nos comentabas en esa parte, digamos, que te ha tocado
como ciudadano, como lo comentaste ahorita, fuiste asaltado hace poco. ¿Qué más cosas has hecho para poder desarrollar tu campaña? Porque hay cosas interesantes que has generado, digamos, ahí para pues, agenciarte de fondos y obviamente también para que te conozcan, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y una de las razones por las cuales traté de hacer esta campaña es porque precisamente quiero llegar sin ningún condicionamiento al Congreso. Yo estoy financiando exclusivamente mi campaña con apoyo de mi papá, con apoyo de algunos amigos que me compran que imanes para el carro, que stickers o cuestiones así, pero que mi punto principal es llegar autónomo e independiente a la toma de decisiones en el Congreso. Y por eso es que hace como 4 meses me empecé a manejar Uber para poder hacer una recaudación de fondos de campaña. La campaña del Uber tiene tres puntos fundamentales. Es un tema de financiamiento electoral, es un tema de problema de ciudad, porque mientras voy platicando mi campaña política, vamos sufriendo el tránsito con una persona que yo no conocía antes y que está sufriendo el tránsito de pasar 1 hora en el carro. Y tercero, que tiene que ver con una posibilidad de escuchar a las personas. Y era lo que hablábamos antes de un congreso que vuelva a escuchar a las personas, ¿no? Porque ahí tenemos la oportunidad no solamente de darle a conocer mi propuesta política, pero sino que también de escuchar los problemas a los cuales la ciudadanía se enfrenta día a día, ¿no? Entonces, era un espacio bastante propenso a poder conversar con las personas, darles a conocer la propuesta, escucharlos y financiar mi campaña. ¿Y ¿no? cómo fue la experiencia? Digamos, porque me imagino que en algún momentito ya cuando pues, pedían el Uber ahí, no te conocían, pero les empezabas a hablar sobre que eras candidato para diputado. ¿Cómo reaccionaba? Pues me he encontrado con todo tipo de experiencias, desde la experiencia en el que es un viaje muy corto y que ni siquiera me da tiempo de decirles, miren, soy candidato. Hasta, por ejemplo, me recuerdo un viaje que tuve que hacer un viernes de más o menos a las 8:15 de la noche, de zona 15 a zona 25, ya salí al Atlántico, ya por la zona, entre zona 17 y zona 25, ¿no? Entonces ya no largo. Era un viaje y con el tráfico porque salen los camiones y demás. Entonces, aquí tengo tiempo. Exactamente. Y de hecho me recuerdo porque fue un viaje que costó 93 quetzales y que fue más o menos de 1 hora 5 minutos. Y ahí fue un viaje largo y extendido en donde pudimos También para poder desarrollar todo lo que necesitabas. En esa parte, digamos, de las propuestas, pues yo creo que hay un tema bastante interesante que es la participación política de las personas, ¿verdad? No solo es el hecho de venir y estarse quejando o estar escribiendo ahora en las redes sociales, sino es entender también que si queremos hacer un cambio en Guatemala, pues tú sos una persona muy joven, 28 años, que tomó la decisión de participar. ¿Qué le podrías decir a la gente en relación a eso? O a la gente joven, digamos. Sí, yo creo que lo más importante es que, más que asumir la responsabilidad, entendamos que los cambios no provienen exclusivamente de estar fuera de lo público. Hay que reconstruir el valor de lo público. Y quien lo va a reconstruir somos personas nuevas. Somos personas jóvenes que ya
el padrón electoral, más o menos el 50% está compuesto con personas menores de 35 años. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que entender que la propuesta también puede llenar la protesta. Ahí es donde tenemos que... nosotros me recuerdo cuando tuvimos un par de proyectos en Zacatepeques y en Quetzaltenango, y habían sido jóvenes que habían salido de las manifestaciones. Y yo les decía, qué bueno que están levantando carteles, porque eso demuestra su interés por reconstruir la política en Guatemala. Pero ahora, ¿qué están escribiendo en esos carteles? ¿Qué contenido llevan esos carteles? Entonces ahí empezamos a hablar de lo importante que es ocupar los espacios de participación política. Y no lo digo específicamente por los partidos políticos, están los consejos de desarrollo, por ejemplo, en donde hay temas de la comunidad que podemos entender y atender como jóvenes también, los partidos políticos, ser funcionario público de carrera y hacerlo bien. ¿Verdad? Pero, ¿qué le recomendarías a los jóvenes? ¿Qué mensaje les podrías dar para estas elecciones 2019? Pues no solo para el hecho de que lleguen a votar a las mesas el 16 de junio, sino desde tu punto de vista, como Ángel, como un joven, ¿qué le dirías a todos ellos para que logren sus sueños, para que realmente seamos una sociedad de valores, de principios, una sociedad realmente donde pues, los que participen en política o lleguen a un puesto en el Estado, pues hagan bien las cosas? Pero hay otro montón de gente, digamos, que se queda trabajando en distintos lugares, estudiando, saliendo adelante. ¿Qué les dirías a ellos desde esa visión tuya que tenés para poder llegar al Congreso y poder hacer algo por toda Guatemala? Yo creo... Muchas gracias. Bueno, yo creo que son 3 palabras fundamentales: pasión, principios y convicción. Sin esas 3 cosas, yo de verdad creo que tuve la oportunidad de participar en el Partido Bienestar Nacional. Las cosas siempre son complejas, las oportunidades ideales cuesta que se den, pero no porque no esté la oportunidad ideal no la voy a tomar. Y ahí es donde se vuelven importantes estas 3 palabras: pasión, convicción y principios. Porque realmente sin esas 3 es muy complejo buscar un mejor país. Necesitamos de esos 3 pilares fundamentales en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida para participar en política, sino que en general en nuestra vida, ¿no? Para nuestra educación, para nuestra experiencia laboral, para nuestra sociedad en general necesitamos de eso, ¿no? Y realmente pensar en que el bienestar de la población es necesario para poder beneficiarnos nosotros también individualmente. Mientras más personas estemos bien, mejor va a ser nuestra vida y mejor va a ser nuestra sociedad. Ahí es donde tenemos que entender nosotros que el bienestar público, el bienestar común, el bien común, como bien lo plantea nuestra Constitución, va más allá del bienestar individual. Y eso es lo que precisamente ha pasado con los funcionarios públicos electos con anterioridad en los últimos 20 años. Tenemos la peor clase política de la historia de Guatemala. ¿Y por qué? Porque se han preocupado exclusivamente por intereses particulares y de forma egoísta a pasarlos por encima del interés común y del interés de toda la población guatemalteca. Por eso es que yo me animé también, porque dije, realmente esto es imposible, y si no lo voy a cambiar yo, no va a cambiar. Alguien más va a seguir manteniendo ese patrón de la política egoísta, como lo dije antes, ¿no? Entonces, para los jóvenes mantengan esa convicción, esa pasión por una mejor Guatemala, y realmente demostrar que hacer las cosas bien es una cuestión de voluntad. Es exclusivamente voluntad. Y necesitamos de las oportunidades, aceptar esas oportunidades y poner todo nuestro empeño, nuestra convicción, nuestros principios y nuestra pasión para que la voluntad que nosotros le damos a las cosas realmente muestre que podemos hacer las cosas mejor de lo que lo han hecho los adultos durante mucho tiempo, ¿no? Y no es una cuestión de pelea entre jóvenes y adultos, sino que es, bueno, si no ha cambiado por tanto tiempo, asumamos la responsabilidad como jóvenes y demostremos que tenemos la innovación como parte fundamental de lo que queremos llegar a hacer al Congreso, en mi caso, ¿no? Y a los jóvenes, en el caso que quieran participar en cualquiera de los espacios de participación política, es fundamental que hacer las cosas bien las hagan con esa voluntad de mostrar que el bienestar común va por encima del bienestar individual. Y bueno, eso es lo que yo les transmito.
que voten informados. Yo estoy acá con el Partido Bienestar Nacional, les pido su voto, pero si no es para mí el voto, que lo hagan con un criterio claro, con un criterio bien informado, con un criterio realmente convincente, que los haga decir, yo voy por esta persona por motivos muy, muy claros, ¿no? Y creo que eso es fundamental, el ya dejar de votar por el que es el menos peor, o no, habemos buenas propuestas, simplemente se trata de que nos informemos y que asumamos criterios claros para poder tomar esa decisión tan importante el 16 de junio. Ángel, pues qué gusto conocerte, pues también nos da mucho gusto que conocieras acá el país de los jóvenes y que conocer también tu propuesta. Sin lugar a duda, pues es un camino bastante importante para la juventud, pues también ser representado por un joven que se ha preparado, que está trabajando también con cosas muy interesantes. Entonces, a todos los candidatos que han venido acá a nuestro país, siempre les decimos que Dios los bendiga, que siempre piensen en lo importante que es el tema de familia, que es el importante también el elemento que es cuidar la sociedad, que es cuidar los valores, los principios y trabajar con ética, que eso es un tema muy importante que puede sacar adelante a nuestro país, a Guatemala, que tanto amamos. Así que, Ángel, muchas gracias, te agradecemos mucho. Y a todos los habitantes en el país de los jóvenes, recuérdense que nos pueden seguir en nuestra página web www.elpaisdelosjovenes.com, en nuestra sección Infórmate y Decide, porque un joven que se informa sabe decidir. Así que las elecciones ya están casi a días de que puedas ir a tomar pues ese marcador y hacer tu voto por alguna propuesta de las que has visto acá o de las que tú estás analizando. Pero recuerda, informarte es muy importante para estas elecciones 2019. Y así que nos vemos en la próxima entrevista, porque nosotros seguimos aquí en el País de los Jóvenes con más información.